Estimados, vamos a iniciar esta segunda sesión dentro de la serie de vídeos dedicados al bien común. He titulado esta breve sesión de la siguiente manera: el bien común, su negación por parte de la filosofía moderna. Me parece interesante dedicar un breve capítulo a este tema, una vez ya acotamos en el anterior vídeo lo que se entendía y lo que no se entendía por bien común. Es importante ahora darnos cuenta y profundizar un poco sobre el por qué y sobre qué fundamentos la modernidad niega la idea clásica de bien común. Y creo que esta distinción nos será muy útil a la hora de discernir y discriminar algunas teorías políticas que se presentan con barniz tradicional o pseudo tradicional, pero que en el fondo son de raigambre y de progenie claramente moderna. Y creo que la definición y la contextualización que hacen estas teorías del bien común, si la contraponemos con la concepción clásica del mismo, pueden ser una herramienta muy útil para ayudarnos a discernir y a juzgar estos movimientos que se nos venden como tradicionales y que en algunos casos pues son absolutamente modernos. La modernidad parte de un principio fundamental, esencial y absolutamente innegociable, que es la negación de los fines sociales naturales, empezando por el primer principio fundamental, que es que el ser humano es sociable por naturaleza y que esa sociabilidad que le viene dada por naturaleza no es negativa, no es un mal, sino que es algo que coadyuva y contribuye a la perfección, tanto a la perfección individual como a la perfección de la comunidad política. La modernidad niega esto en base a dos líneas argumentales que son ligeramente diferentes, pero que al final veremos que vienen a converger en un mismo punto. La modernidad considera el ordenamiento político, el ordenamiento jurídico desde un punto de vista agnóstico, en algunos casos, es decir, la verdad objetiva no existe, la verdad se construye a través de la subjetividad de cada uno. Por lo tanto, no hay verdad objetiva y como el orden político, el Estado, acaba siendo un sujeto más, pues ese orden político tiene de algún modo que situarse al margen del resto de subjetividades individuales. Esto por un lado. Por otro lado, está la teoría que considera el orden social como una especie de fatalismo, es decir, la naturaleza humana está absolutamente corrompida, la naturaleza humana es inoperante, el ser humano es inoperante para la virtud y por lo tanto necesita reunirse en sociedad para evitar o para garantizar o para posibilitar ni que sea la subsistencia del propio género humano, es decir, para no estar en una situación de guerra permanente de unos contra otros. Sea por un motivo o sea por otro, esto nos lleva innecesariamente a una concepción artificial y neutral del ordenamiento político y jurídico y de la autoridad política. De manera que esa artificialidad, esa virtualidad, esa neutralidad, que a la postre veremos que no son así, la autoridad política nunca es neutral, porque quiera o no, la política está vinculada a la moral y la neutralidad moral no existe. Aunque pretendidamente se quiera hacer ver que el Estado es neutral en determinados temas, siempre hay una ideología detrás. Incluso la propia neutralidad como ideología, pues es propiamente dicha una ideología. ¿Qué ocurre? Esa artificialidad y esa neutralidad, que parten de la negación de la sociabilidad natural del hombre, tienen como consecuencia la negación del bien común, es decir, la negación de que a través de su ordenación en sociedad el ser humano pueda perfeccionarse y pueda perfeccionar también cada uno de ellos, cada uno de los miembros de la comunidad, pues pueda perfeccionar esa propia comunidad. Se niega esto y a lo sumo a lo que se llega es a que el ordenamiento político jurídico está al servicio de los intereses o bienes puramente individuales y ya no entendidos en sentido clásico, porque en sentido clásico no hay contraposición entre bien individual y bien común. Cuando aparece la contraposición entre bien individual y bien común es porque el propio bien individual ya se ha desligado de su naturaleza. Como digo, el ordenamiento político acaba siendo un organismo, un artificio, un engendro que lo que pretende es dar satisfacción al mayor número de intereses individuales concebidos de manera atomizada, concebidos de manera individual. ¿Qué ocurre? Que al final
en el momento en que se multiplican toda esa serie de pretensiones, se multiplican toda esa serie de supuestos derechos, toda esa serie de bienes privados que cada vez están más atomizados, al final llega un momento que eso sobrepasa al orden político. El orden político no es capaz de dar satisfacción al mismo tiempo a intereses que son absolutamente contrapuestos. Por lo tanto, llega un momento en que esa supuesta neutralidad, que ya de por sí no lo era, pero se acaba viendo, si cabe con más claridad, que esa neutralidad desaparece. Porque al final, lo que acababa siendo un orden político artificial y pretendidamente neutral, acaba siendo un orden estatal. Y es cuando aparece el totalitarismo. Porque al final, el Estado no puede satisfacer la infinidad de deseos, la infinidad de pretensiones subjetivas, individuales, caprichosas, egocéntricas de cada individuo, y por tanto tiene que marcar unas líneas a partir de las cuales no es posible que el Estado atienda determinadas apetencias o determinadas reivindicaciones. Lógicamente, y curiosamente o no, al final esa delimitación siempre acaba dejando fuera el bien y acaba dejando dentro de su ámbito de actuación las pretensiones o los deseos perversos o moralmente desaprobables. ¿Por qué? Pues porque al final siempre el mal es más atractivo y cuando se trata de limitar o censurar o poner límites a las pretensiones que pueden ser atendidas y a las pretensiones que no pueden ser atendidas, siempre acaba quedando en último lugar aquellas pretensiones que puedan tener una mayor cercanía con la concepción clásica del bien. Porque al final el capricho de la muchedumbre y el capricho de las masas acaba primando sobre las tendencias virtuosas de una determinada parte de la población que al final se acaba viendo marginada. Esto no lo digo yo, esto no hay más que referirse a la realidad de cada día en los ordenamientos modernos para darse cuenta. Se empieza pidiendo tolerancia religiosa y se acaba solamente tolerando al que no es religioso. Se pide tolerancia para con las orientaciones sexuales, así llamadas, y al final se acaba no tolerando al que disiente simplemente de la ideología con que esas orientaciones sexuales se promueven o se presentan al público. Se empieza por pedir libertad de expresión y se acaba por censurar la libertad de expresión de todas aquellas personas que pretenden expresar la verdad. Se empieza pidiendo libertad para el error y se acaba negando la libertad para la verdad. Es decir, es una transposición total y absoluta de la moral, ya no solo para neutralizar los comportamientos o las filosofías morales que están en consonancia con la naturaleza, ya no solo es equiparar lo bueno con lo malo, sino directamente que lo bueno desaparece y queda fagocitado por ese orden estatal. Muchas veces se habla de contrapesos, se considera que los contrapesos a este poder de tendencia totalitaria son la solución o son un aporte significativo para limitar estos excesos por parte de la autoridad política. Yo sinceramente pienso que no. Yo pienso que sinceramente lo que limita a la autoridad política es que la autoridad política gobierne rectamente y se gobierne conforme a la naturaleza y se busque el bien común, que es la virtud individual y la virtud comunitaria. Este es el mayor contrapeso. El mayor contrapeso es la fe. El mayor contrapeso es el temor de Dios. El mayor contrapeso es la unidad religiosa. Porque en ese momento, cuando un gobernante se desvía de esa rectitud moral y de esa rectitud en el ejercicio de sus potestades, pues efectivamente encuentra un contrapeso, pero lo encuentra en la propia sociedad. No lo encuentra en un ente artificial, como puede ser la separación de poderes. La separación de poderes no es un contrapeso de nada, porque al final queda de manifiesto que los poderes pueden compincharse entre sí, porque además vienen todos de una misma fuente, que es una fuente de tipo soberanista y voluntarista, porque se basa en los principios de la democracia moderna. Con lo cual, y ya para recapitular, tenemos que tener claro que la filosofía moderna niega el bien común porque lo que le interesa es exaltar los bienes individuales. Y le interesa exaltar los bienes individuales porque en ello encuentra una justificación para ejercer sus tendencias y sus ademanes totalitarios. Un ordenamiento jurídico y político dirigido y enfocado al bien común y a la perfección individual y comunitaria siempre tendrá esos contrapesos. Y aunque pueden haber en momentos determinados
excesos o ejercicios inadecuados de la potestad, se encontrará en la sociedad y se encontrará precisamente en la virtud y en la rectitud moral de los propios súbditos el principal contrapeso. En definitiva, la lucha contra el Estado totalitario depende en muy gran medida de la rectitud con la que la comunidad política viva. Pero al mismo tiempo, la rectitud con la que la comunidad política viva depende en gran medida de cómo sean las leyes que esa autoridad política promulga. Puede parecer que entramos en un razonamiento circular, pero es un tema que iremos tratando sucesivamente. Creo que lo que es importante ahora retener es que la filosofía moderna lo que nos propone es un sistema político y un ordenamiento jurídico y político al margen de la naturaleza y por tanto al margen del bien individual y al margen del bien común. Confunde los bienes aparentes con los bienes objetivos y de esa manera sustenta todo un sistema que al final lo único que pretende es asistir o dar consentimiento o dar complacencia a todos aquellos deseos individuales que no tienen ninguna relación con el bien objetivo, con la virtud y con la verdad. Muchas gracias.